amigos, esto es Babel, Modelo para Armar, soy Enrique Gilibarra y estamos en la librería Mandala en Trelew. El programa de hoy decidí ponerme denso, así que vamos a empezar el programa con un autor muy denso, cuyo libro también es muy denso. Yo diría que es tanto el autor como el libro uno de los, digamos, la dupla más, yo diría casi más renombrada en la historia de la literatura universal. Estoy hablando de James Joyce y de su libro cumbre, el Ulises. Se dice del Ulises que es un libro monumental por dos cosas. Primero, porque tiene una confección literaria prácticamente perfecta. Y en segundo lugar, porque es enorme. El que introdujo, o el que se vanagloria de haber introducido a Joyce en el mundo hispanoparlante es Jorge Luis Borges, era Jorge Luis Borges. Pero inclusive él reconocía que no había logrado leer el Ulises en su totalidad. Me apresuro a decir que yo tampoco, yo apenas pude pasar de la mitad. Es un libro, a mí me pasa con Joyce, y con el Ulises lo mismo me pasa con D.H. Lawrence y su Cuarteto de Alejandría. Son tan descriptivos que me superan. No, le reitero, no logré pasar de la mitad. Algunos escritores, en realidad todos hablan del Ulises de Joyce, todos los escritores, muy pocos lo leyeron. Y casi ninguno, como Borges reconoce, lo leyó todo. Algunos escritores, dicen que la estructura del Ulises se parece a un palimpsesto. Un palimpsesto era una tablilla, generalmente de arcilla, la usaban, por ejemplo, los sumerios, que era de arcilla porque se podía borrar y volver a escribir. Eso significa palimpsesto en realidad, y de la misma manera se denomina los pergaminos antiguos que han sido borrados y vueltos a escribir encima. Pero bueno, dejemos que lo expliquen los que saben. El Ulises de Joyce es una especie de palimpsesto que se compone de 18 capítulos. De acuerdo a los estudiosos, los 3 primeros capítulos, como en la Odisea, tienen que ver con la telemaquia. Los últimos 3 con Nostos, o sea, el retorno, y 12 capítulos intermedios que se concentran en el vagar y divagar de Leopoldo Bloom, junto con otros personajes. El Ulises tiene la peculiaridad de que, así como es de gigantesco, narra los acontecimientos de un solo día. Ese día es el 16 de junio de 1904 y en realidad son las peripecias o los acontecimientos que vive 3 personas, Leopold Bloom, Molly Bloom y el tercero no me acuerdo, pero no se apellida así, y transcurre en Dublín. Tan famoso es el Ulises de Joyce que en Dublín se festeja todos los años, todos los 16 de junio, el Bloomsday, o sea, el Día de los Bloom. Y la característica es que prácticamente toda la ciudad se viste de época, se toca jazz, se leen en conjunto partes del Ulises de Joyce y se le hace recorridos guiados a los turistas, mostrándoles lo que significa para la ciudad de Dublín el Bloomsday. Vamos a verlo.
Bueno, como le decía, el Ulises de Joyce fue y es admirado y criticado. Roberto Arlt, por ejemplo, no lo soportaba, no se lo bancaba, decía que él no podía leerlo, y en el prólogo a Los lanzallamas, un libro de Roberto Arlt, dice: otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones, y después esos mismos sectores o esas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje de Ulises, un señor que se desayuna más o menos aromáticamente, aspirando con la nariz en un inodoro el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. El día en que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, decía Roberto Arlt, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados. Manuel Puig es otro que también confesó no haber logrado leer la totalidad de la obra de Joyce. Pero sin embargo, él decía que le bastaba con saber que cada capítulo del Ulises estaba escrito con una técnica, estilo y lenguaje diferentes, si bien prácticamente perfectos. Pues lo que descubre del Ulises de Joyce es la beta posmoderna, ¿no? Una sensibilidad popular hacia lo kitsch, hacia lo cursi, y lo considera un producto de la literatura de masas. En fin, yo lo que le traje es una partecita, una adaptación del monólogo de Molly Bloom. Vamos a verlo juntos. Estaba pensando en tantas cosas que él no sabía. Pensaba en el teniente Mulvey y su primer beso. Y en papá y el viejo capitán Rose, siempre hablando de política. Y en los marineros jugando en el muelle. Y en el centinela ante la casa del gobernador. Y las chicas españolas con sus mantillas y peinetas. Siempre riendo y el griterío del mercado por la mañana. Griegos, judíos, árabes, el diablo sabe quién más de todos los extremos de Europa. Y los pobres burros resbalando, medio dormidos. Y los vagabundos con sus capas durmiendo a la sombra de las escaleras. Y las grandes ruedas de las carretas de bueyes y el viejo castillo milenario, sí, aquellos moros tan guapos, todos de blanco y con turbantes, como si fueran reyes pidiéndote que te sentaras en su pequeña tienda, ronda, con las viejas ventanas, en las posadas, con ojos espiando tras una celosía, esperando que el amante bese las rejas, y las tabernas medio abiertas de noche, y las castañuelas, y la noche en que perdimos el barco en Algeciras, y el vigilante haciendo su guardia sereno con su farol. Ya, ese tremendo torrente allá, el Londua. Y el mar carmesí, a veces como fuego, y las estupendas puestas de sol y las higueras en los jardines de la Malameda, así, y las casas rosadas, azules y amarillas, y los jardines de rosas y de jazmines y de cactus y Gibraltar de niña, donde yo era una flor de la montaña, así, cuando me ponía la rosa en el pelo, como las chicas. Y para terminar este bloque con Joyce, aunque en el segundo bloque va a haber un poquitito más, vamos a cerrar con Alberto Ruiz Sánchez, que es un escritor mexicano, que nos va a hablar de Joyce desde un conocimiento mucho más profundo que el mío.
Pero como empecé con Borges, quiero terminar antes de cerrar el bloque con Borges también. Borges escribió un poema que se llama precisamente James Joyce, y una parte dice: entre el alba y la noche está la historia universal. Desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo, Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. En 1914, en una playa de Trieste, James Joyce escribió este poema que leo en una versión mía. El viento se queja y se quejan las piedras. Los maderos del muelle se lamentan enloquecidos. Y un mar senil cuenta guijarros de plata pulidos por la arena. De ese viento quejumbroso y del mar gris más frío, mi abrazo cálido le protege. Toco su hombro tembloroso y su brazo delicado. Nos acecha el miedo. Desciende una obscuridad de miedo. Y en mi corazón, adentro, sin fondo, un dolor de amor. Esto que acabo de hacer, traducir y leer en público un poema de James Joyce, hubiera sido imposible hace unos meses sin cometer un delito. Su nieto, Stephen Joyce, llegó a demandar incluso a los profesores que leyeran en voz alta en clase la obra de su abuelo. El nieto, Stephen, ha pasado a la historia como uno de los más delirantes herederos, tratando de controlar todo hasta desear el silencio, quemando incluso algunos documentos importantes, los derechos de autor hasta la locura. Se sabe que tratando de ocultar una realidad que él consideraba privada, destruyó más de 1000 cartas de su tía, la hija de Joyce, Lucía, quien murió en un manicomio. Ella fue atendida por Carl Jung, quien le diagnosticó esquizofrenia. Había estudiado danza con Isadora Duncan. Pero el sobrino quiso borrar todo esto del mapa público del abuelo. El episodio más célebre de esta locura fue una famosa demanda millonaria que el nieto perdió contra una universitaria, Carol Schloss, autora de un libro sobre Lucille. La noticia es que en 2012 los escritos de James Joyce quedan legalmente liberados al cumplirse 70 años de su muerte. La locura del nieto podrá dejar de ser pública. Habrá que ver si esto ayuda a la difusión de la obra del abuelo. Es de esperarse que así sea. Ojalá.